Buen día, nosotros somos el equipo B y vamos a hablarles sobre los métodos utilizados para la conservación de edificios hechos de concreto armado. Bien, como introducción, pues cabe recalcar que la conservación del concreto pues es algo muy importante en las edificaciones históricas. Y pues para aclarar un poquito, en esta exposición pues abordaremos un poco sobre las metodologías aplicadas para la conservación, pero también hablaremos un poco más de temas más técnicos respecto a las estrategias aplicadas. Bien, y como inicio del uso del concreto, pues tenemos que este se viene usando desde la época romana, o al menos así se atribuye, y pues aquí consistía en una mezcla de cal y puzolana, así como con una fina ceniza volcánica que se endurecía bajo el agua. Durante la Edad Media, pues su uso continuaba en países como España y África. En cuanto a los españoles, pues estos introdujeron una nueva forma de concreto en el Nuevo Mundo, que se llamaba tapia o tabi. Consistía en una mezcla de cal, arena y concha o agregado de piedra o mezclado con agua. Ya para más al siglo XX, pues se reconoce el canal de Erie en Nueva York, esto pues por ser un uso temprano del hormigón en el transporte en Estados Unidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los mecanismos y modos de deterioro del concreto armado. El deterioro del concreto ocurre principalmente debido a estos dos puntos, que sería la corrosión del acero incrustado y la degradación del propio concreto. Deben entenderse las causas del deterioro del concreto para poder seleccionar un sistema de reparación y protección adecuado. ¿Qué sucede con el concreto? El concreto provee un ambiente protector al acero y ya que su elevada alcalinidad con un pH mayor a 12.5 controla el proceso de corrosión del acero, lo cual lo hace un poco más lento y crea una capa denominada una capa pasiva, que es la oxidación del mismo acero. Bueno, de cierta manera, la alta calidad del concreto protege del exterior del acero y disminuye la velocidad de su oxidación. Debido a la capa de óxido de hierro formada por la oxidación de hidróxido de hierro en presencia de oxígeno y agua, reduce así la velocidad de la corrosión del acero. Sin embargo, los iones cloruros generan efectos de corrosión al acero de refuerzo, que sería en la imagen número 2. Es, ya sea que puede ser cloruro por zonas marítimas o en caso de la degradación del concreto, la carbonatación en zonas rurales e industriales. En el caso de los cloruros pueden prevenir desde el exterior a través de la red de poros de concreto o provenir de incorporados en el concreto como contaminantes de algunos de los componentes de la mezcla, desencadenando la corrosión de la superficie del acero de refuerzos que conllevan a la oxidación, que puede llegar a tener 7 veces el volumen que ocupa el acero y originalmente la pérdida de sus propiedades mecánicas, como se ve en la imagen número 3. Los óxidos resultados de la corrosión crean presiones contra el concreto que rodea el acero. Esto ocasiona la formación de grietas y consecuentes desprendimientos del concreto. Estas grietas y desprendimientos disminuyen la adherencia de este y potencialmente la resistencia de cualquier elemento estructural del concreto armado. Ahora, la carbonatación tiene origen específicamente por el óxido de carbono, lo cual está en el aire o en zonas rurales o industriales. Bien, como ya mencionamos, el concreto protege el acero del exterior y el acero se llena de una capa pasiva de óxido o hidróxido. El dióxido de carbono entra por los poros de concreto y lleva a la capa pasiva del acero, que está hecho de hidróxido de calcio que se está formando al hidratar el cemento. Estas moléculas reaccionan formando carbonato de calcio y a este fenómeno se le llama carbonatación. Esta reacción conlleva a que el pH del concreto disminuya la carbonatación, avanza progresivamente hasta llegar al acero y pues de esta manera ocurre lo mismo. La corrosión del acero se aumenta el volumen de la oxidación haciendo grietas y por último pues el desprendimiento del mismo concreto. Otras causas pues pueden ser el ciclo de deshielo, y que es el agua congelada dentro del concreto que se expande, daños físicos naturales como sismos y el uso de técnicas o materiales inadecuados. Será todo. Bien, en cuanto a los problemas que se encontraron en edificios de casos históricos, pues el primero es construcciones antes de la Primera Guerra Mundial. Este pues se atribuye más a los aditivos que se utilizaban porque generaban un concreto débil y poroso, lo que permitía la incidencia de agua. El número 2 pues es en fortificaciones costeras, esto hacia el año de 1900, y era generado por el deterioro por humedad. Esto porque se utilizaba tanto el agua como la arena de playa, y pues esta por el alto contenido de sal generaba pues un daño, y a la larga pues permitía la oxidación
del acero. En el número 3 pues tenemos deterioro por congelamientos y descongelamientos cíclicos. Esto también pues se atribuye a los agregados que se utilizaban. Y en el número 4 pues encontramos el concreto encofrado a principios del siglo XX. Este era frecuente en unidades ornamentales que se creaban estos agujeros de Hooke, que son lo que hoy conocemos burbujas en el concreto, que pues estos dependiendo de su dimensión pues también podían llegar a crear distintas fallas y pues también visualmente afectaba. En el número 5 tenemos la meteorización o lo que conocemos como erosión. Pues era más frecuente en regiones del norte porque se atribuía a que la lluvia era un tanto más ácida, así también como se le atribuía la acción mecánica del agua, el agua usada a alta presión para limpiar, así como el uso de juntas verticales, ya que estas permitían la incidencia de agua. En el número 6 tenemos variaciones en tonos de concreto en edificaciones históricas. Esto pues hace difícil tanto evaluar y reparar el concreto. Yo les voy a hablar sobre los signos de deterioro del concreto. Los signos característicos de la falla en el concreto incluyen agrietamiento, desconchado, manchado y deflexión, como se ve en el pequeño diagrama. El agrietamiento puede ser activo o inactivo. Las grietas activas pueden ensancharse, profundizarse o migrar a través del concreto, mientras que las grietas inactivas permanecen relativamente sin cambios de tamaño. Las grietas estructurales pueden ser causadas por la corrosión de acero, por sobrecargas temporales o continuas, asentamientos desiguales de los cimientos, fuerzas sísmicas e deficiencias en el diseño original. El desconchado ocurre cuando las barras de refuerzo se corroen y los subproductos de la corrosión se expanden, creando grandes tensiones en el concreto adyacente que se agrieta y se desplaza. El desconchado también puede ocurrir cuando el agua absorbida por el concreto se congela y se descongela. Por la deflexión también es el pandeo de vigas, también puede producirse también en losas. Puede ser una indicación de deflexión en la resistencia, solidez estructural del concreto. Esta condición puede producirse por sobrecarga de corrosión del refuerzo incrustado o diseño o construcción inadecuados, como el uso de concreto de baja resistencia o barras de refuerzo de tamaño insuficiente. Y por último, pues tenemos el manchado. Las manchas de la superficie del concreto pueden estar relacionadas con suciedad de contaminantes atmosféricos u otros contaminantes, la acumulación de suciedad y la presencia de crecimientos orgánicos. Sin embargo, pues también las manchas también pueden indicar problemas subyacentes más serios como corrosión de acero, de refuerzos incrustados, tratamientos superficiales previos inadecuados, reacción alcali-agregados o eflorescencia, la disposición de sales solubles en la superficie del concreto como resultado de la migración del agua. Y pues eso sería todo. Yo voy a hablar sobre el libro de Susan McDonald y Ana Paula Arato González, que sería Principios de Conservación para concreto relevancia cultural. Que que habla sobre 5 puntos, que el primero sería la planificación de la conservación, sería identificar un equipo de proyecto con la capacitación adecuada, y los siguientes puntos sería evaluación, ensayo de evaluación, desarrollo de estrategias de conservación, implementación y mantenimiento. Otros puntos sería identificar los objetivos del proyecto. Se debe establecer y utilizar una comprensión clara de los objetivos. Estos objetivos deben refinarse y acordarse desde el principio del proyecto. El proyecto debe apuntar a las mejores prácticas de conservación equilibradas con el propietario y las necesidades de los usuarios, los recursos disponibles, entre otros factores. Identificar las partes interesadas. Es necesario identificar a las partes interesadas que puedan influir en los resultados del proyecto y cuáles roles serán. Identificar los requisitos reglamentarios. Los edificios y estructuras que están protegidos por la ley pueden requerir la aprobación del patrimonio relevante o autoridad de planificación para cualquier muestreo, prueba, apertura, exploración u otros trabajos que ocurran en la etapa de evaluación, así como para la implementación. Además, los requisitos reglamentarios habituales para proyectos de construcción. El punto 2 sería comprender el edificio y necesidades de conservación y evaluar la importancia cultural del edificio y la importancia del hormigón. Los pasos típicos en el proceso de evaluación de la importancia son los siguientes: reúna evidencia de archivos, reúna evidencia física a través de documentos, inspecciones e inspección visual, identificar los elementos claves,
como características que definan el carácter del edificio que demuestren significados, desarrollar una declaración de importancia y identificar la contribución del concreto al significado cultural del edificio o estructura. En este mismo punto es la evaluación del edificio, investiga las condiciones físicas e identifique amenazas y oportunidades, necesidades y limitaciones de usuario y partes interesadas, que serían los investigación preliminar, investigación detallada, identificar amenazas y oportunidades, identificar las necesidades de los usuarios y las partes interesadas, identificar restricciones y evaluación de resultados. El punto 3 sería desarrollar la conservación de estrategias. Deben desarrollar estrategias de conservación del concreto equilibrando las mejores prácticas para la reparación del concreto, tratamiento y mantenimiento. No debe hacer nada durante un tiempo determinado más que vigilar, volver a analizar la capacidad estructural, lo que posiblemente lleva a una degradación de la función, prevenir o reducir un mayor deterioro, fortalecer o reparar y proteger toda o parte de la estructura del concreto, reconstruir o reemplazar total o parcialmente la estructura del concreto, demoler total o parcialmente la estructura del concreto. Y criterios de conservación sería abordar las causas del deterioro, considera la gravedad y la urgencia de cualquier deterioro identificado, cumplir con los requisitos técnicos para reparaciones o tratamientos duraderos, satisfacer las necesidades de los usuarios y las partes interesadas sin comprometer la importancia, considere la sostenibilidad de los materiales y técnicas propuestos, tanto en términos de largo plazo, eficacia e impacto ambiental. Bien, tenemos la implementación. Se debe proporcionar capacitación en el sitio para los contratistas que definan las expectativas y los estándares para el trabajo de conservación. El control de calidad en todas las fases de implementación es fundamental también, y el trabajo de conservación debe estar documentado y en un registro de trabajo debe proporcionar al propietario. El mantenimiento y seguimiento. Se da el plan de mantenimiento que debe incluir lo siguiente: los protocolos y estándares para cualquier actividad de mantenimiento periódico, una lista preaprobada de especialistas como consultores y contratistas que tienen los requisitos, conocimientos, habilidades y experiencias para el cuidado continuo del lugar, un mecánico para registrar las actividades del mantenimiento. Después, el seguimiento debe incluir lo siguiente: inspección periódica de las áreas tratadas, reparadas y sus alrededores para detectar las recurrencias de deterioro, medir los factores de riesgo frente a los umbrales para desencadenar acciones de mitigación. Bien, en cuanto a los métodos de mantenimiento y reparación, aquí ya pasamos un poco más al tema técnico. Aquí cabe recalcar que el mantenimiento pues es más que limpiar o eliminar suciedad de manera adecuada. Por ello pues es necesario este tipo de plan de mantenimiento para proteger las estructuras históricas de forma más efectiva. ¿Qué es lo que más se revisa en las inspecciones? Pues son los sellantes, las juntas de expansión y revestimientos protectores, así como los signos de angustia, que eso es la manera en que nos hablan las edificaciones y es visible en grietas y delineaciones. Bien, aquí se utilizan principalmente tres tipos de selladores. El sellador elastomérico pues llegó como reemplazo a masillas tradicionales que eran a base de resina de aceite. Estos principalmente se utilizan en perímetros de ventanas y puertas, también pues en interfaces entre concreto y otros materiales, así como en los accesorios a paredes o techo, a través de ellos como lámparas, letreros o accesorios de plomería. En el caso de los selladores de uretano y poliuretano, pues se utilizan para sellar juntas y grietas en estructuras de concreto, pavimentos y pasillos. Estos selladores proporcionan una vida útil de 10 años. Y pues los selladores de silicona, que estos se utilizan con concreto, ya que brindan una variedad de capacidades de movimiento y una vida útil de 20 años o más. En el caso del aumento en la cobertura del concreto, pues esta es una capa que se crea cuando el concreto ya está muy desgastado y es necesario protegerlo al acero estructural de la corrosión que pudiera tener. Para esto pues se requieren ciertos tipos de cuidados, como lo son la preparación de la superficie, la instalación de encofrados, el desarrollo del diseño de la mezcla de concreto, colocación, consolidación y curado del concreto. Bien, como paso número 1 para el mantenimiento y conservación, tenemos la preparación de la superficie, que el paso 1 es limitar la remoción de material existente, esto pues para no quitar material de más del que está dañado.
El paso 2 es proporcionar un sustrato apropiado para las reparaciones. El 3, especial cuidado en ocultar los bordes, esto pues para que no se vea la diferencia de edades entre el concreto original y el concreto que estamos añadiendo. El número 4 pues es la remoción de concreto en estructuras históricas, que este se controla mejor mediante el uso de martillos cinceladores o herramientas manuales más pequeñas. En los encofrados y moldes, pues esto es más tipo ornamental. En este tipo pues se tiene que realizar un material especial que se logra mediante un vaciado del concreto original. Ya después de eso se prepara una réplica en yeso de la unidad que se va a replicar. Después se hace un molde a partir de la réplica de yeso y esto nos da la nueva unidad de concreto. Para este tipo de encofrado pues es necesario saber que se necesita mano de obra especializada y pues ya hay obras de empresas especializadas que se dedican exclusivamente a esto. En la selección de materiales de preparación y diseño de mezcla, aquí es importante porque se tiene que considerar tanto lo estructural como el tipo de acabado que va a quedar cuando este ya se haya secado. Entonces aquí se tiene que cuidar que tenga la carga y la capacidad adecuada, así como también que se vea en unión al concreto antiguo. En las técnicas de emparejamiento y reparación para concreto histórico, pues tenemos algunos puntos, que el primero es comprender las técnicas de construcción originales y esto a menudo pues brinda oportunidades en el diseño de reparaciones. También pues que se requiere un alto nivel de artesanía para el acabado del concreto histórico, esto pues para que ayude a dar un acabado real o similar al que ya estaba anteriormente. Después tenemos desarrollar mezclas de prueba, que era lo que ya comentaba, considerar tanto el tipo y colores de agregados así como las pastas. Colocación y acabado adecuados de la reparación, pues estos son importantes para obtener una combinación con el concreto. Las grietas finas que no muestran signos de aumento de tamaño a menudo pueden dejarse sin reparar. Aquí en las grietas pues ya hay excepciones, pero sí hay grietas que deben atenderse, como ya lo son las grietas vivas. En este caso pues ya se aplica una estrategia pues mayor, como es el ensanchamiento de grietas. Sin embargo, pues este tipo de método no es recomendable para estructuras históricas porque este se queda visible. Lo que se hace es abrir la grieta y se agrega pues un tipo de sellador. También tenemos pues el reemplazo. Esto es únicamente utilizado cuando el concreto ya no se puede reparar. Entonces lo que hace pues es igual que se crean unos moldes para que coincidan con las piezas históricas. Pues para tener como la muestra similar a la que ya estaba. Y pues este es muy común en piezas prefabricadas. Y pues para esto se requiere una formulación cuidadosa, así como la colocación y acabado de la mezcla para garantizar que las unidades de concreto coincidan con el concreto histórico. Finalmente, pues en los sistemas de protección tenemos los recubrimientos y selladores penetrantes. Esto pues consiste más que nada en utilizar pues selladores con la finalidad de proteger y aumentar la vida de concreto. Algunos cambian de color y pues esto es importante a la hora de considerar pues por la apariencia final de la superficie. Ya existen selladores transparentes, pues esto hace que las grietas sean más repelentes al agua, así que ayudan mucho. También en este tenemos las membranas impermeabilizantes y pues estas solo se usan en edificios con sistemas similares, o sea que ya los hayan usado anteriormente o en sitios donde a la vista no es visible. En el caso de la protección catódica, pues técnicamente se podría decir que consiste en conectar un ánodo al acero de refuerzo, de modo que toda la barra se convierta en un cátodo, pues esto para proteger más que nada de la corrosión. Y tenemos pues finalmente la realcalinización, que consiste en mojar el concreto con una solución alcalina, todo esto para proteger el armado de la corrosión que podría sufrir. Esto pues es más preventivo. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí están nuestras referencias y gracias por su atención.